Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Los crímenes que se presentan casi todos los días en el Cauca estremecen al país. No es un problema del Cauca, no es un problema tampoco exclusivo de todos esos sectores, señor presidente, de que se habla del ELN, de las disidencias, de los narcotraficantes. Aquí hay un problema de tierras muy complicado. Detrás están las tierras que tienen en este momento los indígenas en el norte del Cauca. Y yo no quisiera, señor presidente, que estuviéramos presenciando algo que nos tocó hace muchos años en el Urabá. La ruta de las masacres en el Urabá se convirtió en la ruta de los megaproyectos, especialmente de los grandes cultivos de palma. Y entonces en el Cauca puede estarse dando los megaproyectos de la minería. Gravísimo, señor presidente, porque lo que quieren es sacar a los indígenas de una zona rica para apropiarse de sus tierras y para poder desarrollar unos megaproyectos que no los podrán realizar si los indígenas mantienen el control de su territorio. Aquí hay un problema supremamente difícil y no podemos permitir los colombianos, estemos donde estemos, que sigan acribillando especialmente a la Guardia Indígena. ¿Por qué son los objetivos militares la Guardia? Porque dentro de su idiosincrasia ellos tienen que velar por el mantenimiento de su territorio y solamente no es la tierra, porque el territorio son los hombres y las mujeres que la habitan, pero además son sus costumbres. Y aquí es donde entramos en una situación supremamente dolorosa, señor presidente. Yo sí creo que a estas alturas de la vida el presidente Duque tiene que darse cuenta que se equivocó al poner a un comerciante de carrera, propietario de una empresa de vigilancia privada, como ministro de la Defensa. Yo creo que él debe estar pensando en estos momentos que a lo mejor le hubiera ido un poquito mejor si lo hubiera nombrado por allá en el Ministerio del Comercio y otros asuntos que a lo mejor hubieran servido un poco más para su perfil. Señor presidente, a mí me parece también que aquí tenemos que hablar hoy de las fuerzas militares, porque a mí me parece que no son modernamente y académicamente, no se adecúan a los momentos de la sociedad y de la sociedad actual. Aquí han hablado algunos congresistas que este país no es lo mismo que cuando usaron su seguridad democrática y que tienen que ver con asuntos en estos momentos concretos de la política actual, como los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Señor presidente, a mí me parece que es imperativo cambiar la doctrina de la guerra y formar un ejército para la paz. Hasta donde me pude dar cuenta, en una de las últimas entrevistas con el general Mejía, me habló precisamente del esfuerzo que estaban haciendo para constituir un ejército y unas fuerzas militares para la paz. Pero lo que veo es que efectivamente siguen aferrados a la doctrina de la guerra, incluso siguen viendo por ahí los enemigos internos. Y yo sí quisiera, señor presidente, decirle que no todo vale en la doctrina del enemigo interno, no todo vale, porque lo que hemos visto aquí y los dramas que nos ha descrito no solamente Roy Barreras, sino otros parlamentarios nos lo demuestran. Y yo quisiera decirle a los parlamentarios de la bancada de gobierno que ellos ganaron la presidencia y tienen que darse cuenta de eso. Todavía hablan del doctor Santos como si fuera el presidente de la República. Y no se dieron cuenta que cuando se gana una presidencia se conocen los problemas y el presidente que se posesiona tiene que arreglar los problemas que encuentra. Entonces no nos pueden poner todo el tiempo pues el espejo retrovisor para decirnos que simplemente pues aquí lo que hay que hacer es algo que no hizo un presidente que salió hace rato,
y lo que no hace el presidente que en este momento está. Señor presidente, a mí me parece que hay cosas muy complicadas. Por ejemplo, donde se presentan el mayor número de asesinatos de líderes sociales son en las zonas altamente militarizadas de este país. Y hablo del Cauca. 7 bases, o yo no sé cómo las llaman, centros militares, como los quieran llamar, operan allí. ¿Cómo así? Que allí, como en Arauca, se desapareció una señora, señores comandantes de las fuerzas militares y de la policía, el 1 de noviembre. En Arauca, en Saravena, un pueblo pequeño, se la llevan a las 10:30 de la mañana 5 hombres fuertemente armados que llegan en una camioneta Terios de color gris y una motocicleta de marca Suzuki de 125 centímetros cúbicos, sin placa los dos. Y yo me pregunto, igual que en el Cauca, ¿por qué pueden deambular vehículos sin placas? No solamente en Arauca, sino en el Cauca y en otros territorios fuertemente militarizados. Nos tienen que decir si es que en Bogotá uno sale con un vehículo sin placa y a la media cuadra lo paran. ¿Por qué en esas regiones abandonadas, en esas regiones donde la pobreza, la miseria, pero además la falta de carreteras, no hay sino 1 o 2 carreteras, presidente, y no ven unos vehículos con gente armada, sin placas, que deambulan por las ciudades y los campos? Esto nos lo tienen que explicar, y nos lo tienen que explicar porque las autoridades civiles y las autoridades militares tienen que responder por la seguridad de los ciudadanos. Señor presidente, yo sí creo que aquí hay muchísimas cosas que pudiéramos estar preguntando. Por ejemplo, en el Alto Baudó del Chocó, pues sigue secuestrado un señor que era candidato a la alcaldía, Tulio Mosquera, y no lo encuentran por ningún lado. ¿Qué pasa? El Chocó, el Cauca, Arauca, y si seguimos un poco y llegamos a la región Caribe, pues se presentan cosas muy similares. Y hablo del Golfo de Morrosquillo, hablo del Golfo donde hay pueblos que en este momento permanecen secuestrados, donde la gente no puede salir, donde los obligan a que los alojen a los paramilitares en sus casas vestidos de civil, y la gente no puede ni siquiera moverse del pueblo. Pero lo mismo pasa en el Bajo Cauca y lo mismo pasa en el Bajo Atrato. Estas son cosas supremamente difíciles de entender, señor presidente, en una política precisamente de que tiene que darse para los ciudadanos. ¿O es que los ciudadanos de a pie no tienen derecho a que los protejan? Yo algunas veces preguntaba si es que aquí los sectores populares, los pobres, los descalzos, los que tienen que vivir ganándose la vida y arruinándola, no tienen derecho a la defensa de su vida. Y yo sí pienso, señor presidente, y por eso vamos a respaldar la moción de censura, para ver si puede ser reemplazado el doctor Botero por otra persona que sepa, que sienta y que mire que los colombianos, sobre todo en la Colombia profunda, necesitan de la protección. Esa Colombia profunda que nos da la posibilidad de lo que vivamos aquí en las ciudades, podamos tener por lo menos el sustento diario con los alimentos que ellos están cultivando. Por eso, señor presidente, yo sí llamo a mis compañeros del Congreso, del Senado de la República. Aquí no hay cosa que podamos hacer sino pedir al presidente de la República, si el ministro no renuncia antes de la sesión de la censura que vamos a tener aquí, que seguramente saldrá, señor presidente, porque aquí estamos los voceros de muchas comunidades que se sienten no solamente desamparados, sino que se sienten completamente abandonados por lo que es la institución en la defensa de sus intereses y de su vida. Muchas gracias, señor presidente.